¿Qué tal? Hay quien dice que con los mercados de renta variable tal y como están, bueno, quizás sea momento de plantearse la compra de bonos. Hoy vamos a centrarnos en renta fija, aunque también tocaremos ligeramente la renta variable con Diego González, que es socio fundador de Bulford Advisors, que es una de AFI. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues arrancando por renta fija, leíamos artículos, ¿no? Esta misma mañana en la prensa decían, bueno, es tiempo quizás de vender acciones y empezar a comprar bonos. Hay quien dice también que los bonos periféricos están bastante bien, pero ¿cuál es vuestra visión? A lo largo de 2014 nuestra visión en relación a la renta fija se ha ido deteriorando. Por una parte tenemos los diferenciales de crédito que están en niveles mínimos y por tanto lo que ha sido durante años una fuente de rentabilidad se va a convertir en una fuente de riesgo y por tanto de potenciales pérdidas. Quizá el dato que más nos ha llamado la atención ha sido el coste de financiación del Tesoro a 5 años, tanto italiano como español, que ha llegado a unos niveles en los que le cuesta menos financiarse a tesoros como el español o el italiano que el gobierno de Estados Unidos. Esto, por supuesto, que tiene una explicación que puede pasar por la complacencia y el apetito por el riesgo. Sin embargo, no tiene ningún sentido que Estados Unidos tenga que pagar más por financiar su deuda. Bueno, de todas maneras, ¿hasta qué punto también es la comparativa es justa, ¿no? Comparar deuda de Estados Unidos con la deuda periférica, y que no lo entiende mucho. Bueno, bonos o estrategias de las que estamos hablando en estos momentos, ¿dónde veis vosotros ese valor, además de, evidentemente, en los mercados periféricos, entiendo? Bueno, a nivel de posiciones concretas en renta fija, muchos inversores están empezando a tomar posiciones con alta duración, es decir, el ejemplo concreto es inversores que están comprando bonos del Tesoro español a 10 años. Básicamente lo que están buscando es rentabilidad en los tramos más largos, sin embargo, hay una serie de riesgos muy importantes en este tipo de inversiones, es decir, en tomar una duración muy elevada. ¿Por qué? Cuando veamos la curva europea que tome pendiente, inevitablemente tendrá que ser así, es decir, una pendiente positiva, probablemente los tenedores de estos bonos vean como el cupón no soporta el movimiento de la curva y por tanto vean rentabilidades cercanas a cero, inclusive negativas durante mucho tiempo. Por lo tanto, irnos a tramos más largos no tiene ningún sentido. Y luego, por otra parte, en el mundo de la renta fija, donde veíamos que había algo de cupón, que eran los bonos de alto rendimiento, high yield, hay que tener en cuenta que pese a encontrar cupones altos en duraciones relativamente bajas, es un mercado bastante ilíquido y probablemente en un futuro nos den bastante disgusto este tipo de productos. Por lo tanto, en el contexto actual, el resumen sería entender la parte de renta fija siempre que no haya riesgo de crédito y las duraciones sean muy bajas o inclusive negativas. Hay que entender esa parte como elemento diversificador dentro de una cartera y luego, por otra parte, confiar en gestores de renta fija alternativa que puedan tener libertad en cuanto a tomar posiciones siempre que tengan unos modelos de control de riesgos muy adecuados. Bueno, venga, vamos con renta variable. Bolsa, el IBEX 35 lo tenemos hoy por encima de los 11.000 puntos, sube ligeramente después de varias semanas, de hecho 5 jornadas consecutivas, no semanas a la baja. Quizás también hay valor en pequeños o medianos valores. Hemos visto, repasando la tabla, que aparte de SICAPs, los valores del MAP fundamentalmente son los que mayor revalorización experimentan, pero bueno, ajeno a todo esto, sabemos que es un mercado no muy líquido. ¿Dónde veis valor? Bueno, pequeñas y medianas compañías normalmente en un ciclo alcista tienen los índices de este tipo de compañías tienen un mejor comportamiento que el índice grande. En nuestro caso sería el IBEX 35. Sin embargo, hay que tener en cuenta el riesgo asociado. Cuando los mercados se dan la vuelta, este tipo de compañías suelen sufrir importantes caídas. Por lo tanto, de cara a la composición de cartera, debemos entender ese riesgo. Luego, por otra parte, compañías que nos han gustado durante el 2014 estaban compañías como Técnicas Reunidas, Dia, Grifols, Yastel. Sin embargo, si atendemos a la valoración de estos títulos, nosotros creemos que ya están en precio y bajo una perspectiva de precio razonable creemos que ya ha pasado el momento de compañías que nos gustaban mucho, pero creemos que a nivel de valoración no tienen ningún sentido. No tiene sentido entrar ahí. Bueno, también nos decían gestores internacionales hace poquito, esta misma semana pasada, que hay que tener estómago para empezar a invertir en emergentes, pero quien quiera hacerlo quizás sea el momento, ¿no?, de empezar a comprar allí. ¿Veis oportunidad vosotros en emergentes nuevamente después de un año que no ha sido bastante bueno para ellos? A lo largo de 2014, igual que la renta fija, nuestra perspectiva ha ido cambiando en un sentido opuesto, es decir, empezamos el año con cero exposición a los mercados emergentes, pero creemos que en el momento actual hay que empezar a plantearse el volver a entrar en mercados emergentes, por lo menos llegar a una situación de neutralidad, ¿no? Es un poco nuestro planteamiento actual. ¿Esto por qué es así?
Por una parte, ¿qué ha penalizado a los mercados emergentes? El tapering, por una parte, creemos que es algo que ya está descontado en el precio. Luego, por otra parte, derivado de todo esto, el sentimiento es muy negativo. Sin embargo, queremos que bajo una situación de escenario negativo solamente podemos ir a una situación mejor. Tenemos el caso, por ejemplo, de inversores institucionales que están empezando a entrar en mercados emergentes y como prueba de esto, en los flujos de entradas de capitales en activos emergentes, pues estamos viendo en los últimos meses entradas bastante importantes, ¿no? Por supuesto, el crecimiento económico a nivel global beneficia a este tipo de activos. También el programa de expansión cuantitativa de Japón o el nuevo programa de estímulo de la Unión Europea, pues va a crear una serie de activos que van a tener que ser destinados, entre otros, a estos mercados, ¿no? Por lo tanto, creemos que es el momento de empezar a tenerlos en cuenta nuevamente en las carteras. Bueno, cerramos con alguna recomendación, entiendo, ¿no?, de fondo de inversión, ya que estamos aquí, o sea, por ser una EAFI, no digo. A nivel de renta variable emergente, bajo una perspectiva renta variable global emergente, queríamos presentar el JP Morgan Emerging Market Opportunities y luego, por otra parte, un fondo de Morgan Stanley Emerging Market Leaders. Son dos fondos con mucha flexibilidad en cuanto a la gestión y creemos que y con un performance excelente, así que es una muy buena aproximación a la renta variable. Por la parte de renta fija tenemos dos productos diferenciados, uno más conservador, con una volatilidad en torno a 5 veces, con un cierto componente de gestión alternativa o de alfa, que es el GAM Emerging Market Rates. Y luego, por otra parte, otro fondo más direccional, pero también con un componente de total return, que es el Edmond de Rothschild Emerging Market Bonds, emisiones en moneda fuerte, ¿no? Esa sería nuestra recomendación. Bueno, gestores franceses para mercados emergentes. Gracias, Diego González, por estar con nosotros. Como siempre, nos quedamos con este análisis hoy, ya saben, en este caso de la mano de Bull for All Advisors.